Buenas tardes. Por fin hemos vuelto a Ciencia Compartida. Ya son 60, yo creo que más de hoy, grabación que vamos a hacer de charlas, es decir, que frente a todos los pronósticos nos hemos mantenido, ¿no? Y bueno, hemos cambiado un poquito el formato para este año. Tenemos por una parte lo que son expertos, como es el caso de hoy, que un poco van a intentar hablar de resultados y conclusiones de su investigación, haciéndola asequible al público más amplio posible. Después tendremos otro segundo apartado, que son líneas de investigación, con el fin de que, bueno, pues personas que estén haciendo el máster y tal, pues vean cómo funciona la cosa y si quieren vincularse. Después, por supuesto, los becarios, que siempre ha sido el interés nuestro, el que vayan soltándose, aprendan a hablar, a defender los argumentos, y los invitados, ¿no? Que tenemos pues este año pues gente muy interesante que viene de fuera de esta universidad. Hemos contado tanto el año pasado como en la primera edición y por supuesto ahora con el apoyo del equipo de Canal, lo agradecemos, y bueno, al final de la charla de hoy se repartirán los certificados a los asistentes de la edición anterior. Contamos para inaugurar esta tercera edición con la vicedecana de Calidad Educativa de la Facultad de Ciencias del Mar, Milagros Rico. Agradecemos el que nos haya apoyado con su conferencia. Ella, por otra parte, es profesora titular de Química Orgánica y bueno, sin más, le doy paso a Milagros para que nos hable durante 30, 40 minutos del tema del que sabe muy bien. Gracias. Muchas gracias, Avelina, y felicidades por este espacio de divulgación de la ciencia. Buenos días a todos, gracias por asistir. El trabajo que voy a presentar es fruto de la colaboración entre dos grupos de investigación del Departamento de Química, el grupo Quima, del que han participado Aridane González, que se encuentra en Francia haciendo un postdoc, Magdalena Santana y Melchor González, y Aroa López, que está allí sentadita atrás, y yo. El título es Producción de compuestos polifenólicos en microalgas cultivadas en presencia de cobre o hierro, y se encuadran dentro de un proyecto de investigación que se denomina Estudio del comportamiento biogeoquímico del hierro en ambientes marinos acidificados, que ha sido coordinado por Magdalena Santana y que ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. El objetivo del trabajo era demostrar que los polifenoles se encontraban implicados en los mecanismos de defensa de las microalgas cuando eran sometidos a estrés oxidativo por presencia de altas concentraciones de metales pesados. No existían estudios previos en este sentido en el terreno marino. Sin embargo, sí que existen muchos estudios. Sí que existen muchos estudios en plantas terrestres, muchas evidencias de que los polifenoles están implicados pues en la recuperación de plantas que han sido sometidas a ese estrés por altas concentraciones de metales. Ahí les pongo 3 ejemplos, pero hay muchísimos. Por ejemplo, el primero es un estudio que se hizo en el pino escocés. Eran en pinares que estaban cerca de industrias en las que se implicaban níquel y paladio. Entonces los suelos estaban altamente contaminados en estos dos metales y se observaba que en las hojas de estos pinos se acumulaban grandes cantidades de polifenoles. Al compararlas con pinares que estaban en la misma zona, sometidas a la misma climatología, pero en las que no existía esa contaminación del suelo por metales. Existen muchísimos ejemplos. En los nenúfares, por ejemplo, se veía que las hojas acumulaban también altas concentraciones de metales que debían producir daño y, sin embargo, estaban perfectas, sin ningún tipo de deterioro, y se comprobaba que también existían unos altos contenidos en polifenoles. Es decir, en el mundo terrestre hay muchísimas evidencias de que ocurre esto. También en el caso contrario, por ejemplo, en plantas donde hay una ausencia de hierro, que es esencial para la vida, se veía acumulación de polifenoles en las raíces para asimilar el poquito hierro que existía en el medio, ¿no? Bueno, pues como vamos a hablar de polifenoles, vamos a ver un poquito en qué consisten. El más básico sería, a ver si funciona el... es que lo tenía apagado. El más básico sería el fenol, que sería esta estructura, que es un anillo de benceno con un grupo hidroxi. Este tiene una absorción a 274 nanómetros. Cuando aumenta el número de grupos hidroxi,
ocurre que el rango de absorción aumenta a longitudes de onda más altas. Por eso estas sustancias se acumulan en las hojas de las plantas y lo que hacen es protegerlas de la radiación solar, absorbiendo esas radiaciones. Las estructuras son muy variadas y esa gran diversidad de estructuras químicas hace que tengan una gran diversidad también de actividades biológicas que pueden ser aprovechadas de forma beneficiosa por el hombre en determinadas industrias. Hay que señalar como un grupo importante que ha recibido gran atención en el campo de los productos naturales en los últimos años, a los flavonoides, debido a todas esas actividades biológicas que presentan. Tienen todos actividad antioxidante y hay mucho interés en estas sustancias porque muchas enfermedades asociadas al envejecimiento están asociadas a estados de estrés donde se produce alta concentración de radicales libres. Estas sustancias está demostrado que pueden inhibir los procesos oxidativos en los que se ven implicados esos radicales libres, de ahí el interés. Les decía que las estructuras químicas son muy diversas y aquí les pongo otro ejemplo, esto sería otro polifenol, donde hay 2 unidades de ácido gálico y la unidad central es un carbohidrato, este sería el ácido tánico. Inicialmente, estas sustancias se consideraban que eran productos de desecho de la planta. La única función que tenía la planta era deshacerse de ellos. Sin embargo, en la actualidad se sabe que la supervivencia de las plantas está supeditada a estos compuestos. Tienen infinidad de actividades antiparasitarios por el mal sabor, son responsables de los antocianinos, que son un tipo de esos de flavonoides, son responsables de las coloraciones violeta, esa tan atractiva para los insectos que son los responsables de la polinización, protección contra hongos, tienen también actividad antibiótica y bueno, pues esos son esenciales para la supervivencia de las plantas. La actividad antioxidante de la que le hablaba antes se une o se cree que está vinculada a la capacidad de estos compuestos de quelatar metales. Entonces, al atrapar esos metales, evita que catalicen procesos oxidativos. Y por otra parte también de su capacidad de inhibir esos radicales, convirtiéndose ellos mismos en radicales, pero que son estables. El problema de los radicales libres es que cuando atacan a una molécula de una pared celular, esa molécula se convierte en un radical, que es una especie muy inestable, y empieza una cadena de robos de electrones. Cada radical trata de volver a estabilizarse, robándole un electrón a la molécula que está próxima. Si tenemos polifenoles, se convierten en radicales, estabilizan a los otros, pero ellos se convierten en radicales estables, de ahí su actividad antioxidante. En las plantas terrestres, los mecanismos en los que se han visto implicados los polifenoles, que están perfectamente descritos, serían a nivel extracelular, mediante la liberación de polifenoles y que impiden la entrada de esos metales. A nivel de la pared celular, Kovacic y colaboradores tienen un artículo muy interesante donde ellos dicen que en la pared celular se forma una capa de polifenoles que quedan asociados a esa pared celular y que también impiden la entrada de los metales. Y a nivel intracelular con los 2 mecanismos que hemos descrito anteriormente, ¿no? Los microorganismos que nosotros hemos utilizado en nuestro ensayo, con los que han sido cultivados en presencia y ausencia de metales, serían el Phaeodactylon tricornutum y la Dunaliella tertiolecta. El Banco Nacional de Algas nos ha dado las cepas con las que empezamos los cultivos y hemos elegido estas dos algas porque hay muchísimos ensayos que se han realizado con ellas y están perfectamente descritas las condiciones óptimas para su cultivo, ¿no? Atendiendo a un estudio previo de Moreno y Garrido y colaboradores, ellos determinaban que la concentración necesaria de cobre en el agua de cultivo para que se produjera la inhibición del crecimiento era de 35 microgramos por litro. Por tanto, nosotros elegimos 2 concentraciones que quedaran por debajo y por encima de esa concentración. Y lo que hicimos fue realizar 4 cultivos, 3 de cobre, que son los que, por eso está aquí el 3, luego añadí el del hierro. 3 de cobre, donde hubiera ausencia de cobre y de hierro, otro que iba a ser utilizado como blanco para comparar los resultados, uno con 20 microgramos de cobre por litro, otro con 50, y luego utilizábamos otro cultivo al que se le añadía 50 microgramos de hierro por litro.
Recordarles que el cobre es esencial para la vida a bajas concentraciones, pero se convierte en un tóxico para estas células a altas concentraciones. Sin embargo, el hierro tiene el efecto contrario, ¿no? El hierro es un fertilizante que propicia la proliferación celular. No me voy a detener mucho en el método. Esto fue la parte que hizo el grupo Quima. Ellos cogen agua de mar, nos la dieron, la inicial, para determinar si había polifenoles, para comprobar que los polifenoles que íbamos a encontrar al final ya no estaban en el agua de mar, y comprobamos que era así, que no existían esos polifenoles. La enriquecieron con los nutrientes, y ese agua de mar enriquecida, pues pusieron a cultivar las células. Pongo el Phaeodactylum, pero la Dunaliella también se hizo en las condiciones de cultivo adecuadas. Fue cultivado durante 8 días. Esto no lo cambié, no me di cuenta. Y bueno, ellos lo que hacen es filtrar las células por un lado y separar el agua. Y nos dan las 2 litros y medio de agua y las células para que nosotros hiciéramos las extracciones y los análisis. Utilizaron un microscopio electrónico capaz de hacer un recuento de células. ¿De acuerdo? El método que usamos nosotros, tampoco me voy a detener en esto, está descrito en la bibliografía, pero sí comentarles que de los 2 litros y medio de agua utilizamos una técnica de extracción en fase sólido, donde el agua pasa por estos cartuchos, los polifenoles se quedan ahí retenidos y luego los eluimos con muy pequeña cantidad de disolvente. Entonces los polifenoles que estaban en 2 litros y medio los redujimos a medio mililitro. Luego utilizamos técnicas de cromatografía líquida de alta resolución en fase reversa para analizar esos polifenoles. Vamos entonces a lo más interesante, que fueron los resultados que obtuvimos. En principio, el crecimiento, los estudios de crecimiento son los que esperábamos, ¿no? En presencia de cobre disminuye el crecimiento con respecto al blanco, y en presencia de hierro se produce un aumento espectacular del crecimiento celular, ¿no? Un 471% con respecto al blanco. Esto era lo que esperábamos. Para concentración de cobre a 50 microgramos por litro se produce inhibición del crecimiento, ¿no? Ya son condiciones de toxicidad. En la siguiente diapositiva observamos, hemos puesto estos colores chillones para que se vea en cada cultivo. Esto representa los nanomoles de cada compuesto por cada célula, es decir, el contenido de cada compuesto dentro de cada célula, multiplicado por 10 a la 10, porque serán cantidades muy pequeñas para hacer los números con los que pudiéramos trabajar, los multiplicamos por 10 a 10. En azul estaría el control, en amarillo el hierro, cultivo con hierro, en rojo el de cobre, y en verde estaría el de cobre 50, que serían las condiciones de toxicidad, donde se producía inhibición del crecimiento. Como pueden ver, las concentraciones de polifenoles en presencia de cobre, cuando se produce inhibición de crecimiento, casi duplican a las concentraciones en el control. Por lo tanto, esto puede implicar que sí que están relacionados con algún mecanismo de defensa de esas células en presencia de ese metal que está produciendo la muerte celular, ¿no? Por otra parte, nos resultó llamativo que algunos polifenoles, en el caso del hierro, disminuyen en su concentración. Y otros tienen un comportamiento muy diferente a los polifenoles en el caso del cobre. Entonces, aquí hay que mencionar que las mezclas de polifenoles, o sea, la microalga fabrica la mezcla de polifenoles en función de la actividad que necesitan en ese momento. En unos casos debe ser una mezcla que sea más reductora de hierro, en otros casos más reductora de cobre o más quelatadora de cobre, según las necesidades de las células en ese momento. Es decir, los polifenoles, la actividad biológica de la mezcla no está relacionada solo con los polifenoles que se encuentran ahí, sino también con la actividad sinérgica que se produce entre ellos. Esto está bien documentado con un trabajo de Tafes y colaboradores que utiliza 2 polifenoles, que son el ácido gálico y el tirosol, que es el del aceite de oliva, y él hace ensayos utilizando 4 cepas de bacterias para ver si se produce inhibición de crecimiento. Utiliza los 2 compuestos de manera aislada.
y observa que necesita altas concentraciones para que se produzca la inhibición, e incluso en algunas cepas no se produce, en 2 cepas de gram negativa no se produce inhibición de crecimiento. Sin embargo, cuando une los 2 compuestos a dosis muchísimo más pequeñas, se produce inhibición de todas las cepas. Es decir, que los 2 compuestos, unos activan a otros. Se produce actividad sinérgica entre esos 2 compuestos. Y bueno, pues eso es importante tener en cuenta. O sea, en las mezclas no importa solo qué polifenoles hay y en qué concentración, sino además de qué manera podrían actuar con los otros. Por eso es relevante esas diferencias de comportamiento de unos polifenoles en presencia de cobre o en presencia de hierro. Si calculamos las cantidades totales de polifenoles haciendo la suma de los anteriores por célula, se observa que en el caso del cobre, como esperábamos, en el caso del cobre 50, pues cobre cultivado en agua enriquecida con 50 microgramos de cobre por litro, pues casi se duplican las cantidades. Vamos entonces a ver ahora en este gráfico los nanomoles de cobre, los nanomoles de cada polifenol exudados, es decir, los liberados al agua, los que encontramos en el agua, por cada célula también. Si se fijan, aquí vuelve a ser espectacular la cantidad de cada polifenol con respecto al control, al azul, que se duplica nuevamente, es decir, que parece que sí que hay un mecanismo de defensa de esas microalgas que lo constituyen los polifenoles, que puede haber otros. Es posible que actúen varios mecanismos conjuntamente. Pero lo que resulta llamativo también es que en el caso del hierro, las concentraciones por cada célula disminuyen. Es decir, el esfuerzo metabólico que está haciendo cada célula para producir esos polifenoles que son necesarios para reducir el hierro 3 y entrarlo en las células en forma de hierro 2, pues disminuyen pues, de forma muy llamativa con respecto al control. Si calculamos la suma de los polifenoles por cada célula, volvemos a ver que aumenta espectacularmente en el caso del cobre. Cuando se utiliza cobre a 50 microgramos, que les recuerdo que se producía inhibición del crecimiento. En el caso del hierro, la concentración de los polifenoles totales por cada célula también es menor. Sin embargo, si analizamos la concentración de los polifenoles que había en el litro de agua inicial, en el agua original que nos dieron para que lo analizáramos, en el cobre aumenta y en el hierro también aumenta ligeramente con respecto al control. Esto significa que en el cobre un menor número de células está haciendo un esfuerzo metabólico importante para subsistir. Y en el caso del hierro es todo lo contrario. Como hay tantas células, cada una debe fabricar muy pocos polifenoles para mantener la concentración en el agua igual que en las condiciones del control. Es decir, el esfuerzo metabólico que hacen las células cuando son tantas es muy pequeño. Vamos a ver los resultados que obtuvimos con la dunaliela. En el caso ocurre más o menos lo mismo, solo que la dunaliela no resultó ser tan sensible al cobre, no se llega a 50 microgramos por litro, no se llega a producir la inhibición del crecimiento y tampoco se produce un crecimiento tan espectacular como en el caso del Phaeodactylum, que era del 471%, aunque sí se produce crecimiento con respecto al control, ¿no? En cuanto a los polifenoles, en el interior de la célula se observa que no se produce el aumento que se producía en el Phaeodactylum tricornutum. Más o menos las cantidades incluso disminuyen un poco con respecto al control. Aquí hay que mencionar un trabajo de Levy y colaboradores. Bueno, si calculamos los nanomoles totales de cada compuesto por célula, observamos que con respecto al control se produce una disminución en el interior de las células, ¿no? Estos eran los nanomoles por totales de compuestos, sumando todos los que se habían determinado, por célula multiplicado a la 10. Bueno, pues se observa que hay un decrecimiento en el interior de la célula. Esto puede ser explicado por un trabajo que ha sido publicado por Levy y colaboradores, donde ellos hacen unos ensayos también con cobre
y observan que la inhibición de crecimiento aquí es a 72 horas, nosotros lo hacemos al cabo de 8 días. La inhibición del crecimiento se produce para el Phaeodactylon tricornutum con 8 microgramos de cobre por litro, con lo cual es una célula muy sensible al cobre. Para el alga verde Tetraselmis a 47 microgramos de cobre por litro, y para la Dunaliella requiere unas concentraciones altísimas, ¿no?, de cobre. Es muchísimo más resistente al cobre. Para esas concentraciones en las que en cada uno de esos microorganismos se produce la inhibición celular, lo que ocurre es que se observa que el contenido de cobre en el interior de las células son estos que tienen aquí. Tetraselmis tiene el máximo contenido de cobre cuando se está produciendo la inhibición del crecimiento, cuando estamos en condiciones de toxicidad. Esto lo interpretan los autores del trabajo como que la Tetraselmis es de las tres la que mejor detoxifica el cobre en el interior de la célula, seguida de la Dunaliella. Como a nosotros nos interesan estos dos, que son los que hemos trabajado, la Dunaliella detoxifica mejor el cobre en el interior de la célula que el Phaeodactylum. Pero además, cuando la concentración externa de cobre es la misma, otra conclusión a la que llegan estos autores es que la Dunaliella tertiolecta es la que mejor excluye el cobre. Es decir, tiene unos mecanismos que no deben ser, o sí, los polifenoles, que mantienen el metal fuera de la célula. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué ocurre con los exudados, con el agua. O sea, aquí se están expresadas las cantidades de polifenoles que exuda cada célula Dunaliella tertiolecta. Y se vuelve a observar, aquí hemos cambiado los colores, en amarillo y en rojo están los cobres y en verde está el cultivo realizado en hierro. Vuelven a obtenerse que en presencia de cobre, con esa toxicidad, sí que se vuelve a producir un aumento espectacular de los polifenoles exudados. Esto puede implicar que de alguna manera sí que forman parte de los mecanismos de defensa de estas células cuando están sometidas a esas concentraciones de toxicidad de cobre. Cuando calculamos las cantidades totales de polifenoles, observamos que las cantidades exudadas por célula vuelven a ser superiores en el caso del cobre. Aquí están nanomoles, sería a 50 microgramos por litro. En el hierro ocurre como antes, que desciende con respecto al control. Volvemos a hacer lo mismo. Si sumamos todos esos polifenoles y lo medimos por litro inicial, tendríamos que las concentraciones en el caso del cobre y en el caso de cobre a 20 microgramos por litro y en el cobre a 50 microgramos por litro desciende un poco con respecto al control. En el caso del hierro se produce una diferencia con respecto al Phaeodactylum, que sería un crecimiento de esos polifenoles, de esa concentración de polifenoles. No ocurre, estos resultados todavía no los tenemos muy claros. El hecho de que quizás ese número de células no sea suficiente para volver a alcanzar, tratan de alcanzar las concentraciones, pero no, quizás tampoco, como no es tan tóxico el cobre, no necesitan alcanzar esas concentraciones de polifenoles tan altas. O sea, es tóxico, pero me refiero a que la Dunaliella es capaz de detoxificar quizás mediante otros mecanismos el cobre, ¿no? O defenderse de esta toxicidad del cobre mediante otros mecanismos. Para determinar si estos extractos tenían un potencial uso o se pueden aprovechar en industria farmacéutica o en industria alimenticia, lo que hicimos fue determinar las actividades antioxidantes de los mismos. Utilizamos un ensayo que es con un reactivo, esto es el difenilpicril-hidracil, es un radical que es estable y tiene esta coloración violeta. Entonces, cuando nosotros añadimos extractos de nuestras células, se produce inhibición del radical y por tanto pierde el color. Entonces, esa pérdida de color se puede traducir como inhibición del radical.
Esto se puede medir en un espectrofotómetro de ultravioleta y se puede determinar el porcentaje de inhibición mediante esta fórmula. Esto sería la absorción de la muestra al final del experimento y la absorción inicial del DPPH. Se obtuvo que el extracto que mostraba mayor actividad antioxidante era el extracto de cobre, el extracto de células cultivadas en presencia de cobre a concentración de 50 microgramos por litro. Sin embargo, como estos tres extractos están contaminados, esto quizás era predecible porque era el que tendría mayor contenido en polifenoles, seguido del de cobre 20. Estos extractos, para evitar la contaminación por metales, lo que hicimos fue comparar este extracto, que sí que podría estar apto para el consumo, con datos de la bibliografía. Existían pocos, pero en aquella época encontramos este artículo donde Onofre Jová y colaboradores estudian 2 microalgas y 2 algas que se utilizan en los restaurantes japoneses, ¿no? En la gastronomía japonesa. Y ellos obtenían, estas cantidades están dadas en microgramos de polifenoles totales por cada gramo de material seco, de planta seca, de alga seca. Y los resultados que teníamos nosotros en el de menor actividad antioxidante eran espectaculares con respecto a los que obtenían ellos. Por lo tanto, sí que se podría estudiar la viabilidad de aprovechar estas microalgas en la industria de la alimentación sana o en industria farmacéutica como suplementos con altos contenidos en antioxidantes. Fíjense que estos polifenoles tienen una actividad antioxidante mucho mayor, mucho más potente que las vitaminas que se han recomendado siempre como suplementos alimenticios. Por último, como curiosidad, hicimos un estudio que se publicó recientemente con el aloe vera, y lo que nosotros estudiábamos, como el gel está perfectamente descrito en la bibliografía y hay miles de artículos, lo que hicimos fue estudiar la piel de la hoja, la corteza verde y las flores. Y observábamos que los extractos de piel de hoja se le dieron a Ana Sofía Ramírez del Departamento de Microbiología de la Facultad de Veterinaria, y ella hizo unos estudios de actividad sobre unos micoplasmas, unos microorganismos que ella está concentrada en estudiar unos que afectan a la mama de las cabras, porque es importante en la industria quesera de Fuerteventura, porque este microorganismo lo que hace es atrofiar la mama de la cabra. La cabra sigue sana, pero no da leche, o sea, sigue alimentándose y gastando, pero no produce leche y por tanto no produce queso. Entonces, en esos microorganismos, el extracto de piel de hoja era activo, producía inhibición de crecimiento, mientras que el de las flores no. Esto no tiene relación con lo que hemos dado, pero sí nos pareció curioso que las diferencias en los compuestos que aparecen aquí son esos compuestos que yo les señalaba con flechas en el Phaeodactylon tricornutum, que disminuían en el hierro, en presencia de hierro o aumentaban en presencia de cobre. Ese perfil fenólico, la composición de esa mezcla debe estar relacionada con la actividad que tiene, y seguramente la actividad biológica que tienen es distinta en las flores que en la piel, ¿no? Entonces, con esto termino yo la exposición. Muchas gracias a todos por su atención, y si quieren preguntar algo y si lo sé responder, pues estoy a su disposición. Que no sea difícil, Pilar. ¿Han medido las especies reactivas? ¿Las? Especies reactivas. ¿Te refieres a...? ROX, o también se le llama en algunos casos las RIX. Sí, las especies reactivas de oxígeno. Sí. No. Es que, bueno, macro, micro, Sí. Está relacionada la producción de compuestos orgánicos volátiles por la presencia, por el tipo de especies reactivas que te llevan. Entonces no te marca la diferencia. Por eso quizás tú en hojas es distinto a lo que tienes en el resto. Ahí como hablabas en el último caso. Y después otra cosa. Cuando pones la gráfica de los tipos de polifenoles, Sí. ¿dices por célula o por volumen de células filtradas? Por célula. Porque Aridane tenía un
un microscopio electrónico que le permitía hacer un recuento de células. Entonces nos pareció más interesante hacer el trabajo estudiando cómo trabaja cada célula, si exuda más, si en el interior contiene más polifenoles. Esos datos de células me los dio Aridane. El recuento de células, ahí sí que no te puedo... Claro, él me da el recuento de células y como yo sé los polifenoles y las células que estaban en ese volumen de agua, pues simplemente divido. No, sí, pero claro, es que tienen valores de nanomoles. Claro, es que las células son muy pequeñas. Nanomoles por 10 a la 10. Claro, pero me parece muchísimo. Bueno, a mí, ojalá las mías... No, o sea, son cada célula tiene nanomol por 10 a la menos 10. Sí, o sea, yo lo que hice fue multiplicar los resultados por 10 a la... Claro, pero aún así tenía muchos compuestos, vamos, excelente, vamos, pero no es que sea una crítica, sino que tiene bastante, que yo espero que las mías, las macroalgas, tengan, por lo menos en ese rango. Las macroalgas nosotros hemos analizado y tienen muchísimo. Por ejemplo, nosotros analizamos una que llaman la escoba de mar, que ustedes seguro que saben mejor que yo. Se llama Stibocaulon scoparium, que es el nombre científico. Vale, pues me dijeron que era escoba de mar. De eso saben más ustedes, de ciencias. Pues esa tiene, creo que eran 90 miligramos de ácido gálico, que es uno de los antioxidantes más potentes, por cada 100 gramos de alga seca, liofilizada. Y es una cantidad, es casi un 10%. ¿No? Es muchísimo. O sea que ahí también se podría aprovechar ese tipo de algas. La coralina también la analizamos por curiosidad, porque no tiene... Y también... El campo no es el de ustedes, sino es el regulador de crecimiento. Porque efectivamente en algas, estos volátiles son para defenderse en las situaciones de salinidad. Sí, también es como, por ejemplo, tienen mal sabor, son antiparasitarios, tienen efecto antifouling, el fluoroglucinol, por ejemplo, en la coralina había un montón de fluoroglucinol y tiene efecto antifouling también. Sabes que tienen un montón de actividades precisamente porque la estructura química es muy diversa. ¿Alguna otra pregunta? Dos cuestiones. La primera, aplicación industrial. Pues eso, en industria farmacéutica, porque estos compuestos, esto sí que está publicado también, no son cosas que yo he dicho muchas cosas que están publicadas, no es que las diga yo, pero estos compuestos sí que se ha visto que la incidencia de enfermedades estas que asociadas al envejecimiento, cáncer, arteriosclerosis, enfermedades del corazón, la incidencia de esas enfermedades disminuye en personas que tienen dietas ricas en fruta, verdura, en sustancias que tienen estos polifenoles. Y también hay estudios que demuestran que estos polifenoles son capaces de disminuir o de inhibir o de frenar esos procesos oxidativos de esas especies reactivas de oxígeno, pues precisamente eso, atrapando los metales que los catalizan o sencillamente inhibiendo directamente esas especies reactivas de oxígeno. Ya que vamos cumpliendo unas edades y tal, ¿qué sustancia o compuesto? No tengo el elixir de la eterna juventud, lo siento. Lo siento, pero vida sana y alimentación sana es lo que... Y una media para... Y una media cuando te vaya a hacer una foto, como Sara Montiel. Pues nada, sí.